Era un martes por la tarde en la colonia Sacamil, en Mexicanos, uno de los municipios más golpeados por las pandillas en El Salvador. Un hombre acababa de ser capturado por agentes de la PNC, con pruebas en la mano, extorsiones documentadas, testimonios de vecinos, un expediente construido durante meses. Los agentes lo esposaron frente a todos. Los vecinos lo vieron. Algunos respiraron por primera vez en mucho tiempo. El jueves de esa misma semana, ese hombre estaba de vuelta en la colonia. Saludó a los mismos vecinos que lo habían visto esposado, cobró la misma renta, y esta vez sabía exactamente quién había hablado con la policía. Eso no era una falla del sistema, era el sistema funcionando exactamente como alguien quería que funcionara. Y detrás de ese sistema no había tatuajes ni armas. Había un título universitario enmarcado en la pared, un maletín con papeles y un abogado que conocía de memoria dónde buscar la grieta que devolvía al asesino a la calle. Hoy vamos a hablar de esos abogados, de cómo funcionaba su mecanismo por dentro, de cuánto costó en vidas que ese sistema operara durante 20 años con total impunidad, y de cómo Bukele tuvo que purgar a 1/3 de los jueces del país entero para poder cerrarlo. Porque el enemigo más peligroso de El Salvador no siempre cargó armas. A veces llegó al tribunal puntual, con corbata y maletín, y firmó la libertad del monstruo. Si usted vivió en El Salvador en esa época, o si tiene familia que lo vivió y que le contó lo que era el día a día bajo el control de la pandilla, lo que viene ahora no le va a sorprender. Le va a dar nombre a algo que ya sabía en el cuerpo, pero que nadie se había atrevido a decir completo. Porque lo que vamos a contar no es opinión. Está documentado en expedientes oficiales y en registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Suscríbase ahora al canal si a usted le importa saber la verdad completa de lo que pasó en El Salvador. Aquí no cortamos nada. Entre 2012 y 2022, la MS-13 y el Barrio 18 acumularon más de 47,000 delitos documentados, más de 29,000 homicidios. Eso es un promedio de 8 salvadoreños muertos cada día durante una década entera, 8 familias destrozadas, 8 velorios, 8 veces que alguien en una colonia aprendió que era mejor no hablar, no mirar, no preguntar. En 2015, El Salvador registró más de 6,700 homicidios en un país de 6 millones de habitantes. Eso lo convirtió en el país más violento del mundo fuera de una zona de guerra activa. Y sin embargo, la mayoría de esos crímenes no llegaron a una condena real. La policía trabajaba, los agentes arriesgaban su vida en operativos nocturnos, en zonas donde entrar con uniforme era firmar una sentencia de muerte. Capturaban al pandillero, reunían el expediente, presentaban las pruebas, y en demasiados casos, ese pandillero estaba de regreso en la colonia antes de que terminara la semana. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a responder ahora. Para entender el escudo legal de la MS-13, primero hay que entender qué era lo que ese escudo protegía y por qué sin él no habría durado. La MS-13 no era una pandilla callejera. Era una organización con estructura, con jerarquía, con territorios delimitados y con algo que la hacía especialmente peligrosa: paciencia. Construyó su poder lentamente, colonia por colonia, municipio por municipio, hasta que un día El Salvador se despertó y descubrió que ya no controlaba su propio territorio. En su punto más alto, las pandillas controlaban más del 60% del país. No era una metáfora, era geografía real. Había colonias enteras donde la policía no entraba de noche. Había rutas de buses donde el chofer pagaba renta a 3 clicas distintas, solo para completar su recorrido sin que le dispararan. Había mercados donde cada vendedor de tortillas, cada señora con su carreta de frutas, cada negocio construido con años de trabajo, entregaba su parte cada 15 días. El que no pagaba recibía una visita. Y la segunda visita no era para cobrar. Una organización que opera así, que mueve ese nivel de dinero y que controla ese nivel de territorio, necesita algo más que soldados en la calle. Necesita que el Estado no la toque. Y para que el Estado no la toque, necesita que el sistema judicial la proteja. Necesita gente del otro lado del escritorio. Ahí entran los abogados. No cualquier abogado, uno específico, conocido en los círculos pandilleros, con un historial particular de victorias en casos donde las pruebas eran aplastantes y donde cualquier observador externo habría dicho que la condena era inevitable.
abogado no llegaba al tribunal a demostrar la inocencia de su cliente. Llegaba a encontrar el tecnicismo, y los tecnicismos en el sistema judicial salvadoreño de esa época no eran difíciles de encontrar. Una firma mal puesta en el acta de detención, un testigo notificado fuera del formato exacto que exigía el reglamento, una prueba recolectada con un procedimiento que podía cuestionarse bajo cierta interpretación de cierto artículo de cierta ley, una cadena de custodia con un eslabón débil. Cualquier grieta, por pequeña que fuera, era suficiente para derrumbar el caso entero. La ley establecía que cualquier persona detenida debía ser presentada ante un juez en un máximo de 72 horas. Si en ese plazo el fiscal no presentaba cargos suficientes, o si el procedimiento de detención presentaba alguna irregularidad, el detenido quedaba libre, sin apelación inmediata, sin demora, libre para volver a la misma colonia donde había sido capturado. En teoría, esa norma existía para proteger al ciudadano común. En El Salvador de esa época, se convirtió en el manual de operaciones de la MS-13. Dentro de esas 72 horas, había actores que trabajaban activamente para asegurarse de que el pandillero saliera caminando. El primer eslabón era el abogado defensor. Llegaba al tribunal no a defender la inocencia de su cliente, sino a encontrar la grieta. El segundo eslabón era el juez, el que miraba 120 páginas de pruebas con testimonios de vecinos aterrados que habían arriesgado su vida para declarar y encontraba razón suficiente para decir que había duda razonable. El tercer eslabón era el fiscal, el que llegaba tarde a la audiencia, presentaba el expediente incompleto o formulaba los cargos de una manera que facilitaba la impugnación. Ninguno de estos tres actores necesitaba reunirse en ningún lugar clandestino. El sistema era tan repetido, tan establecido como práctica habitual que funcionaba casi de forma automática. Cada quien sabía su papel, y el resultado era siempre el mismo. En las colonias lo llamaban el rebote. El pandillero entraba al sistema, rebotaba y volvía a la colonia más peligroso que antes. Porque su liberación era un mensaje para cada vecino, para cada testigo, para quien había considerado denunciar. El mensaje era simple y brutal. El sistema está de nuestro lado. Nosotros siempre volvemos, y sabemos quién habló. Ese mensaje destruyó más casos judiciales que cualquier tecnicismo legal, porque el mejor expediente del mundo no sirve de nada si los testigos retiran sus declaraciones por miedo. En marzo de 2026, cuando Bukele aprobó la cadena perpetua para pandilleros en El Salvador, lo dijo sin rodeos. Llamó a estas redes exactamente lo que eran, los bufetes legales internacionales del crimen. Y hay un caso que lo ilustra mejor que cualquier estadística. Elmer Canales Rivera, alias el Crook de Hollywood, capturado en El Salvador en febrero de 2021. Interpol tenía una notificación roja sobre él. Estados Unidos había pedido formalmente su extradición, y sin embargo, según documentó el propio Departamento de Justicia norteamericano, el gobierno salvadoreño lo liberó de la custodia. Un hombre con notificación roja de Interpol y extradición pendiente de Estados Unidos salió de una prisión donde debía cumplir 40 años de condena. Ese es el nivel al que llegó la impunidad. El 27 de marzo de 2022, la MS-13 cometió el error que selló su destino. En un solo fin de semana ordenaron asesinar a 87 personas. Era una demostración de poder, un mensaje al Estado. Bukele respondió con el régimen de excepción, pero entendió algo que sus predecesores nunca habían querido enfrentar: que mientras existiera la puerta giratoria, cualquier captura sería temporal. Actuó en dos frentes. El primero fue la purga judicial. En 2021, una reforma aprobó la jubilación obligatoria de todos los jueces que hubieran cumplido 60 años o llevaran más de 30 en el sistema. Aproximadamente 240 miembros de la judicatura fueron removidos de sus cargos, un tercio del sistema judicial completo. Los críticos internacionales respondieron con la palabra autoritarismo. En las colonias, la gente que había vivido el terror tuvo una reacción distinta. El segundo frente fue el megajuicio. El 21 de abril de 2026, El Salvador inició un proceso sin precedente en la historia del país. 486 líderes de la MS-13 sentados frente a un tribunal. A todos ellos se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29,000 homicidios. Testigos protegidos declararon contra los 22 líderes históricos de la Ramfla.
Esta vez no hubo tecnicismo que alcanzara. Esta vez la puerta giratoria no existía. Detrás de cada tecnicismo legal hay una historia que el expediente judicial no cuenta. Una madre en Soyapango cuyo hijo fue asesinado por un pandillero que había sido detenido 3 veces en los 2 años anteriores, 3 veces con pruebas, 3 veces libre en menos de 72 horas. Cuando fue a preguntar por qué, le dijeron que había tecnicismos en el expediente, que el proceso no había seguido el procedimiento correcto, que la ley era la ley. Un vendedor en la colonia Santa Marta que pagó renta durante 11 años, que una vez intentó denunciar y que dejó de intentarlo cuando el pandillero que había denunciado volvió a la esquina 4 días después de la captura, mirándolo. Durante 20 años recibieron la misma respuesta: no hay nada que podamos hacer. En el departamento de Cabañas, 254 pandilleros de la MS-13 recibieron condenas de hasta 85 años de prisión. Esa sentencia no devuelve a nadie, pero cierra algo que durante décadas estuvo deliberadamente abierto. Aunque este capítulo se cierra, quedan cabos sueltos que todavía no se han jalado. Los abogados fueron solo el escudo legal. El dinero de la renta llegaba a algún lado. Alguien lo limpiaba. Alguien convertía las extorsiones en negocios con nombre y número de registro. Esa historia todavía no se ha contado completa. La historia que acaba de escuchar no es la historia de una pandilla. Es la historia de un sistema que durante 20 años la protegió con instrumentos legales, con títulos universitarios y con firmas en papel oficial. La MS-13 sobrevivió tanto tiempo porque tenía gente del otro lado del escritorio que se aseguraba de que la violencia no tuviera consecuencias reales, abogados que conocían la grieta, jueces que la aceptaban, fiscales que llegaban tarde, una maquinaria completa que funcionaba porque nadie la nombraba en voz alta. Bukele la nombró y luego actuó. 486 líderes de la MS-13 están hoy frente a un tribunal respondiendo por 47,000 delitos. La puerta giratoria está cerrada. Y en las colonias de El Salvador, por primera vez en una generación, la gente puede hablar en voz alta de lo que vivió sin mirar sobre el hombro. Pero hay una pregunta que este vídeo deja abierta. Si los abogados eran el escudo legal de la MS-13, ¿quién era el escudo financiero? ¿Quién lavaba el dinero de la renta? ¿Y dónde están hoy esas personas? Esa historia todavía no se ha contado. La vamos a contar en el siguiente video del canal. Suscríbase si no quiere perderse el siguiente capítulo. Este canal existe para decir lo que otros no se atreven a decir, con nombres reales, con expedientes reales y sin filtros.